Pues esa es la segunda sesión de la materia de Español 2 y pues retomaremos ahora lo que veíamos la clase pasada sobre constituyentes para hablar eh, de la unidad que nos incumbe ahora, que es la oración. Decíamos la clase pasada que en realidad habría que pensar en tres niveles o tres unidades distintas dentro de la sintaxis que eran necesarias para entender qué es lo que va a estar ocurriendo en el estudio de la lengua española. Sí, habíamos dicho que la primera era la palabra y también habíamos dicho desde el semestre pasado que era muy difícil de definir. Y habíamos dicho también que el último elemento que quedaba superior de las unidades de estudio sintáctico era la oración y que también era un elemento de definición difícil porque hay varios intentos para definirlo y no todos eh, se están basando exactamente en los mismos criterios para definir qué es una oración. Y a la par, habíamos mencionado que hay un tercer elemento intermedio entre las unidades sintácticas, que es el sintagma. Entonces, tenemos que intentar establecer qué es cada uno de estos elementos y sobre todo el nivel último, la unidad del último nivel, que es la oración. Eh, Habíamos dicho que, y una definición básica de oración, es que es un constituido, es decir, una construcción, que ya no es constituyente de algo más. Eh, para primero establecer también claramente qué es lo que vamos a estudiar en este semestre, pues es necesario decir que, si bien es cierto esta definición, no podemos tomárnoslo también al pie de la letra, y si ya leyeron la oración la lectura de en torno al concepto de oración, eh, puede ser que les quede más claro lo que voy a decir, pero si definimos oración como este constituido, entonces de todos modos habría que pensar que hay frases verbales que quedan al interior de oraciones, y que entonces pues vamos a tener dos elementos verbales. Por ejemplo, piensen en la oposición entre eh, Juan me dijo que iba a venir temprano versus Juan comió eh, chilaquiles de cochinita. Entonces, eh, la primera, la primera oración que dije es una oración, pero tiene una frase verbal al interior que es la que está encabezada por qué. Y esto se llama oración completiva y además funge como el objeto directo del verbo, que en este caso era decir. Estas las vamos a llamar a este tipo de construcciones oraciones complejas. ¿Por qué? La definición es bastante sencilla, tienen más de un verbo en su interior, mientras que la segunda vamos a definirla como oración simple, y específicamente en este semestre vamos a dedicarnos a estudiar estas oraciones, las oraciones simples que solo contienen un verbo. Ahora, es importante en la definición porque estamos viendo que entonces no hay una igualdad entre frase verbal, es decir, en este caso lo que era la completiva de decir, y oración, que es un elemento que ya no es constituyente de nadie más, pero sí es constituido. Entonces, teniendo eso en cuenta, pues podemos intentar adentrarnos en los tipos de definición que ha habido de oración y que pues son importantes para poder eh, pues saber cuál es nuestro objeto de estudio, ¿no? Generalmente, y esto es interesante, los objetos de estudio son los que son más difíciles de definir, pero necesitamos siempre una definición de trabajo, por lo menos provisional, para saber qué cosas nos interesan realmente en la lengua y qué cosas no. No sé si está escuchando, pero acaban de pasar unos helados, entonces perdón si escuchan la campanita del helado de la calle. Bueno, entonces decíamos, hay varios criterios para la definición de oración y hay que preguntarnos cuáles son los más pertinentes y cuáles son los que vamos a utilizar a lo largo del semestre. Por desgracia, no hay un solo criterio para la definición, y como ven, y como también dice en la lectura que tienen que hacer para este video, eh, ha habido varios intentos, y además oración es una de las unidades que se ha empleado desde la gramática clásica. El problema, claro, con la gramática clásica es que es prelingüística, en el sentido del desarrollo de la lingüística como disciplina,
Y entonces no siempre nos son ya útiles las definiciones que hacían en aquel entonces los primeros gramáticos, incluso los filósofos, sino que requerimos ahora de otras características para poder hacer nuestras definiciones. Sobre todo, y esto es importante porque los primeros intentos que hubo de definición de la oración tenían que ver con ciertos rasgos de su semántica que podríamos dividir entre un pensamiento completo y un sentido completo. El primero, esta idea de pensamiento completo, pues está empatada completamente con el juicio lógico, con una proposición, y pues desde ahí no nos es muy útil porque en realidad es un objeto distinto, es un objeto de la lógica, no de la lingüística. Y lo mismo pasa con el sentido completo, porque en realidad eh, a partir del desarrollo de la lingüística textual y del análisis del discurso, pues habría que pensar que la verdadera unidad completa de la elaboración lingüística no es la oración sino el texto. Es decir, ustedes pueden observar que una obra literaria pues es completa solo en la medida en que uno ha leído toda la obra y que posteriormente está compuesto por otras unidades distintas que podríamos intentar subdividir y que no serían la completud con el mismo sentido de la obra, y finalmente en algún momento tendremos que decir que eso, cualquier cosa que esté compuesto, del que esté componiendo el texto, por ejemplo un párrafo, está en realidad compuesto por oraciones. Y en ese sentido, pues una oración claramente no tiene el sentido de completud que tiene la novela. Para eso nos sirve ese contraste. Entonces, en realidad, no nos interesa en este análisis decir que una oración tiene completo algo en términos de su significado, porque en realidad esta definición le es pertinente a otras áreas de la lingüística, como decía, la lingüística textual, el análisis del discurso, pero en ese momento ya estamos hablando de magnitudes distintas, por decirlo de alguna manera, es decir, de casos de estudio completamente distintos que, si bien las herramientas sintácticas nos ayudan mucho a entender qué es lo que está pasando, pues en realidad, si queremos hacer sintaxis, tenemos que centrarnos en una unidad más pequeña, en este caso, la indefinible oración. Entonces decía, esta definición semántica tiene pues toda la historia del mundo occidental ayudándonos a definir qué es una oración, pero ya entrados en el siglo XXI, pues la verdad es que tenemos que deshacernos de ella porque no nos es muy útil. Eh, Otro intento, claro, y otro criterio, claro, utilizado para definir oración, de este sí ya más desde la disciplina lingüística, es decir, desde posterior a Saussure, es una clasificación que vamos a llamar formal, es decir, que tiene que ver con su forma, con la manera en que se estructura. La primera de ellas es muy, no sé, básica, muy torpe, eh, que es el criterio morfológico, que tiene que ver con que una oración es un constructo que se caracteriza por tener un verbo conjugado. Eh, Esto no siempre va a ser así. De hecho, podemos encontrar construcciones que podríamos pensar que son oraciones que no tienen verbos conjugados. Por ejemplo, los elementos como los predicados no verbales que no tienen verbos, como qué grande no sé, la pizza que pediste ayer. Entonces ahí en realidad no hay un verbo. Podríamos pensar que es el verbo ser, pero en realidad asumir que hay un verbo ahí ya tiene otro criterio sintáctico y otro criterio, y otra viene desde otra escuela, una escuela por ejemplo generativista, en la cual podríamos asumir que hay un verbo elidido, pero que forzosamente aparece una frase verbal, aunque no tenga contenido fonológico. Entonces, digamos, desde ahí, pues nuestra definición de oración como lo que tiene un verbo conjugado, habría que hacer varios juegos, varios recursos distintos para poder definir esta expresión que acabo de decir como oración desde un criterio como un verbo conjugado. Entonces no, tampoco nos sirve en realidad mucho este criterio morfológico. Está pasando una patrulla o ambulancia, perdón, eh, por el ruido. Pero bueno, hagan de cuenta que también pasan helicópteros en CU, entonces es un helicóptero pasando ahora. Entonces no nos va a servir este criterio morfológico
para definir qué es una oración. La parte mucho más grande de definiciones sobre oración en realidad está puesta en un criterio que podemos llamar sintáctico funcional. Y las gramáticas contemporáneas, aunque muchas veces no definen qué es una oración en términos como una definición de diccionario, pensemos, utilizan definiciones de este criterio para decir qué es una oración. El más famoso de todos estos casos es la manera en que Chomsky y la gramática generativa define oración como, en realidad lo definirían como una regla de reescritura en la cual se contiene un sintagma nominal más un sintagma verbal. Es decir, que toda oración debería presentar tanto un sintagma nominal, que en este caso además lo que quiere decir es que es el sujeto, y un sintagma verbal, que en otras palabras sería lo que en otros marcos se llama predicado. Entonces, tanto decir que una oración es un sintagma nominal más un sintagma verbal, como decir que una oración es un sujeto más un predicado, aunque utilizan criterios distintos, en realidad es muy parecido. Y digamos que sí, efectivamente, una lengua como el español, en donde casi siempre hay una realización verbal en cada oración, es verdad esta definición, pero de todos modos, dentro de el español, por ejemplo, nos vamos a encontrar casos que son problemáticos en el momento en que utilizamos una definición como esta. ¿Cuáles son estos casos, por ejemplo? Los verbos impersonales, como los verbos eh, de estados climáticos, como llover, nevar, etcétera, que en realidad no parecen tener una estructura de sujeto. Por eso se llaman impersonales, porque no se puede reconstruir qué tipo de sujeto está ahí. Para las gramáticas generativas, por ejemplo, muchas veces que no haya una expresión léxica ahí o que no haya ningún elemento referencial, simplemente se estudian con un vacío léxico en una categoría de este sintagma nominal. Pero otra vez, como pueden ver, lo que estamos haciendo es una suerte, y probablemente, de hecho, vamos a utilizar estos recursos en la clase eh, para también poder homologar lo que entendemos como oración en el momento de analizarlo en una estructura arbórea, pero es importante que vean que es problemático porque efectivamente en estas oraciones no hay ningún elemento que sea el sujeto. Históricamente se ha pretendido determinar, por ejemplo, que en estas oraciones como llueve, originalmente habría un sujeto como Dios llueve, que era el que tenía control sobre los cambios climáticos. Pero en realidad estas explicaciones pues, son más teológicas que lingüísticas y que, y que podamos tener una estructura como esa, en realidad nos hace como pensar que ¿por qué tendría que ser Dios? ¿O por qué tendría que ser Zeus? ¿O por qué tendría que ser quien fuera el que lloviera? No, en realidad esas estructuras, y en otras lenguas así son, no tienen ningún elemento referencial como sujeto y por eso las llamamos oraciones impersonales, porque no tienen ningún elemento que cumpla esa función sintáctica. En algunas otras lenguas, según la lectura viene, si no mal recuerdo, el ejemplo del francés, tenemos ciertos pronombres que sirven para llenar esa posición de sujeto. Pero, o en inglés también, ¿no? Tenemos en francés il pleut, o tenemos en inglés construcciones como it rains. Entonces a estos les llaman, ay, se me fue el nombre, sujetos, ahorita me regresará, perdón. Bueno, estos pronombres que pueden aparecer en la posición de sujeto, pueden a veces pensarse como el elemento que está llenando esta frase nominal requerida por la estructura oracional sujeto, digo, frase sintagma nominal más sintagma verbal, pero no son referenciales. Y en realidad, más bien en las lenguas donde aparecen estas estructuras, como el inglés y el francés, que son lenguas que llamamos no prodrop, es decir, que no pueden
presentar una oración sin un elemento que funcione como sujeto, pues en realidad, como tampoco son referenciales, tampoco podemos saber si son el sujeto de la oración. Se llaman lenguas prodrop porque justamente, no prodrop porque son incapaces de perder este elemento sujeto. El español, en cambio, es una lengua prodrop y eso significa que puede perder los elementos que funcionan como sujeto y presentar solo el verbo con la conjugación, donde se está marcando el sujeto, como una oración completa. Y entonces habría que reconstruir, para algunos casos, el sintagma nominal. Pero otra vez, como no tenemos referencialidad, en realidad no podemos hablar de que ahí hay un sintagma nominal claramente funcionando como sujeto de la oración. Y por eso los llamamos oraciones impersonales. Vamos a dedicarnos un rato a ellas en este semestre, pero es importante que sepan que esto es problemático en una definición donde utilizamos esta idea de que una oración es un sintagma nominal más un sintagma verbal. Pero, y esto es importante, desde la idea de las definiciones funcionales o estructurales de una oración, pues tenemos ciertas características que de hecho son las que nos van a ayudar a definir qué es una oración. Entonces, vamos a emplear características que son dos fundamentales para entender qué es una oración y ambas además pertenecen a este nivel formal, sintáctico funcional o formal funcional de la lingüística y de también lo que estamos entendiendo por lengua. La primera de ellas va a ser la independencia sintáctica. Y justo otra vez hace referencia a esto, a algo que decía hace unos minutos, que es que una oración es un constituyente, pero no es un constituido. Esto en realidad es una definición que se ha utilizado en muchos momentos como una definición completa para distinguir qué es una oración. Y por ejemplo la podemos encontrar en Hockett, que dice algo así como: una oración es una forma gramatical que no está en construcción con ninguna otra forma gramatical. Es un constituido que no es un constituyente. Entonces, esto se relaciona con la independencia sintáctica porque entonces no requiere entrar en ningún otro nivel para ser ella misma una unidad. Es decir, podemos verla como una totalidad, no de sentido, sino estructural. Es decir, que no va a poder ser parte de ningún otro nivel, y esto lo decía desde la clase pasada, en la medida en que nos interesa la sintaxis nada más. Va a poder ser constituyente de, por ejemplo, un texto, pero desde ahí, pues nuestra unidad va a ser el texto, ya no la oración, y entonces no nos va a preocupar tanto la definición de oración, si nos preocupamos por el texto. Desde la sintaxis, pues es fundamental, y entonces sí nos está preocupando, ¿no? Entonces decía, bueno, tenemos esta idea y junto con esta idea también una de Millet, que es un lingüista francés, bueno, Hockett es un lingüista norteamericano, Millet es un lingüista francés, que dice algo como un conjunto de articulaciones ligadas entre sí por relaciones gramaticales y que al no depender gramaticalmente de ningún otro conjunto, se bastan a sí mismas. Esto es importante también desde la perspectiva de Martinet, que es otro lingüista francés, de la idea de la doble articulación. Si no mal recuerdo, hablábamos de esta el semestre pasado, y no lo recuerdo también, pero creo que sí lo tocamos, y si no, ahora lo voy a explicar, que es que una de las características de las lenguas, de los lenguajes naturales, es que tienen una cosa que Martinet en su momento llamó la doble articulación. La doble articulación significa que con elementos de una unidad mínima puedes ir construyendo nuevos elementos más amplios que a su vez van a formar parte de como construcciones de un nuevo elemento más amplio. Es decir, van de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba, pero yo lo voy a explicar de abajo hacia arriba porque me parece más útil. La segunda articulación, perdón, se daría entre la posibilidad de construir con morfemas palabras o con fonemas palabras, y con ellas, con estas palabras, poder construir elementos más grandes como oraciones. Entonces la oración será un elemento de la primera articulación
en contraposición con la palabra que será un elemento de la segunda articulación. Entonces esta capacidad de que está además se presenta en diferentes formas, en diferentes teorías lingüísticas, pero la idea de la infinitud de oraciones con elementos finitos, que es una idea del generativismo, en realidad también está retomando esta definición de primera y segunda articulación para decir, con un número finito de elementos, en este caso de fonemas, construir un número potencialmente infinito de palabras, y con el número potencialmente infinito de palabras construir un número todavía más grande potencialmente, o también infinito, de oraciones. Entonces esta es más o menos la idea de la primera y la segunda articulación. Y lo que Millet está diciendo es justo que este elemento va a ser un elemento, la oración de la primera articulación, y que posteriormente podemos desarmarla para observar los elementos de la segunda articulación que están constituyendo a la oración. Entonces, esto sería la idea de oración desde la independencia sintáctica. Y decía, vamos a usar este elemento como uno de los elementos básicos para definir oración. La segunda que vamos a emplear para nuestra definición es la de función predicativa. ¿Qué significa la función predicativa? Significa que los constituyentes contraen relaciones que por sí mismos no tienen. Es decir, que en el momento en que los constituyentes pasan a formar parte de un nuevo constituyente, más bien de un constituido más grande como la oración, esos constituyentes también van a obtener ciertas funciones que solo como constituyentes no podrían tener. Y esto es importante porque entonces nos permite distinguir dos cosas que son elementales para entender la oración. Es decir, por una parte, decíamos, está formada por un elemento intermedio de nuestra sintaxis, que es el sintagma, pero por otra, estos sintagmas van a poder funcionar como elementos de otro nivel que tiene que ver con la estructura semántica del verbo, que los van al final a otorgar cosas como el poder ser sujeto, objeto directo, objeto indirecto, complemento circunstancial, que no tienen nada que ver con la estructura del sintagma. Es decir, el sintagma por sí mismo no nos está diciendo jamás qué función está ejerciendo dentro de una oración, pero en el momento en que este sintagma pasa a formar parte de una oración, entonces ahí sí vamos a poder otorgarle una función que justo son las funciones que ustedes conocen de sus estudios de español desde la primaria, como sujeto, objeto directo, etcétera, etcétera. Eso es importante porque entonces estamos viendo que sí hay una relación de significado al interior de la oración, pero también que hay una característica del funcional, formal, más bien, perdón, formal, de los elementos que le están componiendo. Y entonces posteriormente vamos a poder determinar cosas como un sintagma prepositivo jamás va a funcionar como un sujeto de una oración. Y eso tiene que ver con otro tipo de, este, de imposibilidades que pueden que están constituidos a partir de las funciones que en realidad pueden cobrar estos sintagmas. Entonces, otra vez, en realidad lo que vamos a hacer es unir estas dos características del nivel o de las definiciones sintáctico-funcionales para poder caracterizar nuestra oración. Entonces, por una parte, una oración va a tener independencia sintáctica, es decir, va a ser un constituyente, pero no un constituido, no. Va a ser una construcción formada por constituyentes, pero a la vez no va a poder ser constituyente nadie más. Y por otro lado vamos a observar que tiene una función predicativa, es decir, que los constituyentes que la integran pasan a desempeñar funciones que en ausencia de una oración no podrían desempeñar. Entonces, otra vez, en los predicados no verbales, un sintagma nominal, incluso apareciendo sin un sujeto, va a poder desempeñar un predicado no verbal o un predicado nominal en el momento en que entra en relación con otro sintagma y en la medida, en este caso también un sintagma nominal, y en la medida en que estos dos integran una oración independientemente
de que haya un verbo o no. Ahora, es importante pensar que, dado que estamos apenas aprendiendo a analizar oraciones, es muy probable que efectivamente nos encontremos con eh, oraciones siempre con verbos. Y claramente, y esto lo he dicho más de una ocasión, los ejemplos que vamos a tener, afortunada o desgraciadamente, no lo sé, pues son ejemplos pensados para la enseñanza de la sintaxis, de tal manera que regularmente vamos a encontrar verbos prototípicamente transitivos que van a tener claramente un sujeto y un objeto directo. Esto no significa que el uso lingüístico siempre mantenga estas características que vemos en la lengua como de laboratorio, sino que va a ser mucho más complejo observar la presencia de verbos en todas las oraciones que hagamos, por ejemplo, si hiciéramos este video un texto de análisis, probablemente yo he emitido algunos verbos porque pues generalmente eso hacemos cuando hablamos. Entonces, en la medida en que más nos estemos acercando a la lengua en su realidad lingüística, más vamos a poder observar que justamente pues la ausencia de verbos pues es importante, pero que eso no nos va a quitar la posibilidad de hablar de una oración. Y bueno, finalmente pues eso lo van a hacer no en esta materia, sino quizás en español 3 o 4, o quizás nunca, porque también eh, pues el estudio de la oración compleja pues van a tener ejemplos prototípicos de esa oración. Bueno, entonces, el punto es que vamos a utilizar estos dos elementos para nuestra definición de oración y los vamos a emplear para nuestra estructura lingüística. Perdón, tengo que poner pausa un segundo. Bueno, perdón, es que tenía que atender la puerta. Y bueno, solo para terminar, justo decir, ¿no?, que vamos a usar entonces estos dos elementos para hacer nuestra definición de oración, y a partir de ahí pues es que vamos a construir nuestra gramática de la lengua. Y entonces pues en realidad no hay mucho más que decir ahora por oración, sino empezar a entrar a los diferentes tipos oracionales que vamos a encontrar en la lengua, y los primeros que vamos a encontrar justamente son los primeros que nos van a interesar ahora son las oraciones intransitivas, que se van a caracterizar por solo tener un sujeto. Entonces también nótese que en el momento en que estoy definiendo oración intransitiva está completamente relacionado con el elemento verbal, pero también con el tipo de función que se une a ella, y también porque en una oración intransitiva va a ser una unidad construida independiente sintácticamente de otras construcciones. Entonces, en realidad, estamos otra vez empleando los dos criterios para hacer nuestra definición. En este caso, la de oración intransitiva, que van a ser los primeros tipos oracionales que vamos a desempeñar, que vamos a estudiar en este curso. Ahora, bueno, como pueden ver, ya para terminar, cambió un poco la manera de los videos. Me parece mucho más funcional si en vez de estar escribiendo o intentando escribir los ejemplos en un pizarrón que igual no van a ver, simplemente eh, hago esta como introducción. En este caso fue muy teórica, después va a ser completamente práctica por los temas que vamos a estar viendo. Vamos a necesitar muchas inserciones, pero justo me parece que es mejor si aparece esta grabación básica y luego van apareciendo, así como en el video anterior, eh, las capturas de pantalla que me interesa que vean para entender cómo estamos construyendo y cómo estamos representando gráficamente las oraciones. Pero si ustedes creen que es mejor de la manera en que lo estaba haciendo en el video pasado, también les pido que en el grupo de Facebook o en el Drive lo comenten, porque eso me ayuda a mí claramente a organizar los videos y también saber qué les sirve más. Entonces, bueno, esa era la conclusión, y pues nos vemos en un video próximo con el tema de oraciones intransitivas.